Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Yo soy Juan Pablo Soteldo y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de el alcohol. ¿Qué tiene que ver el alcohol en el sistema internacional? ¿Cómo se relaciona el alcohol con la geopolítica? Es un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de economía, cultura, soft power y diplomacia. Antes de comenzar con el episodio, sería bueno como comenzar dando unos datos generales de qué tamaño es el mercado de las bebidas alcohólicas. Es gigante, son 1.500 billones de dólares anuales. Eso es un 1, un 5 y 14 ceros. Lo voy a poner acá, no es un error, es así de grande. Básicamente es el equivalente al PIB de España, es 3 veces más grande que el PIB de países como Emiratos Árabes Unidos o Singapur. Y sí, básicamente es una de las industrias más importantes en la economía internacional. ¿Cuáles son las bebidas más consumidas anualmente? Primero y por mucho, la cerveza. Es la bebida alcohólica más popular en el planeta, pero por demasiado. Luego de eso le sigue el vino y ya después hay algunos licores. Unos licores que se consume en China. Se llama soju. Yo jamás lo he escuchado, pero bueno, es el licor más consumido en el mundo solamente porque se consume en esa parte del mundo. ¿Cuáles son los países que más consumen alcohol? Esto bien interesante, busqué la lista y no me lo imaginaba. Yo pensé que iban a estar más de un país sudamericano y no. Por mucho la cerveza, el país que más consume cerveza es República Checa y luego le sigue Alemania y Australia. Luego el vino, los mayores consumidores de vino son en Europa, obviamente Francia, Italia y Portugal, que al mismo tiempo son los grandes productores de vino del mundo. Y luego, ya como en términos de licores, el vodka es obviamente el más consumido en Rusia, pero también en Polonia y en Ucrania. Y luego el whisky en Estados Unidos, Canadá y Escocia. ¿Y desde cuándo comenzamos a consumir alcohol? La verdad es que el consumo de alcohol por parte de los seres humanos tiene una historia larguísima. Hay estimaciones que comenzamos a consumir alcohol hace aproximadamente 9.000 años. Hay evidencias arqueológicas en la parte donde estaban los sumerios y en China que las primeras bebidas alcohólicas eran bebidas fermentadas de arroz o miel o frutas. Y ya bueno, más adelante, eso fue como en la parte de los fermentados. Y más adelante los árabes inventaron la destilación, pero de esto vamos a estar hablando más adelante en el episodio. Lo cierto es que hoy en día el alcohol se ha convertido en una industria gigante, tan gigante que es una oportunidad económica obviamente para gran parte de los países productores. Por lo menos en España solamente el sector del vino representa más del 2% del PIB. Pero esto no es nada si lo comparamos con la Rusia del siglo XVII, que sí está bien rara esta comparación, pero me pareció bien curioso que más de la mitad de los ingresos de Rusia provenían de los impuestos al vodka y a la sal. Y un caso similar también pasó en Estados Unidos. Después de la independencia, el 20% de los ingresos de la nación venían de los impuestos del alcohol. Lo cierto es que más allá de los ingresos económicos, el alcohol también juega un papel muy importante como herramienta de soft power. Es decir, una forma de influencia cultural y diplomática que no implica ningún tipo de coerción. Pero vamos a hablar muy específico de unos ejemplos, como puede ser el caso del tequila en México, el Oktoberfest y la cerveza en Alemania y los vinos en Francia y en Europa. Vamos con México y el tequila. Lo cierto es que el tequila en México es más allá de una bebida alcohólica, es un símbolo de la cultura mexicana y ha jugado un papel muy importante en la promoción del turismo y en la promoción de esa cultura mexicana que estaba mencionando. Entre el 2006 y el 2016, la zona tequilera de México pasó de recibir 200,000 turistas al año a recibir 1,5 millones de turistas al año. La ruta del tequila se ha convertido pues en un destino turístico muy importante y una fuente de ingresos muy importante para la economía mexicana y la economía de la región. Y este tipo de turismo, lo importante de este tipo de turismo no es solamente los ingresos económicos que puede dejar, sino que sirven pues como una manera de promover la cultura de tu país o la cultura de una zona muy en específico. Y de esto México se siente muy orgulloso porque el tequila tiene una cultura y una tradición ancestral. Se usan métodos ancestrales que reflejan bastante como esa herencia cultural que hay en México, ¿no?
Y este tipo de turismo no tiene que ser únicamente en una zona geográfica. Con el tiempo también se han comenzado a ver diferentes eventos y festivales de tequila, no solamente en otras partes de México, sino también a nivel internacional. Y entonces estos también son como resultado de esa cultura que han ido esparciendo poco a poco por el mundo, ¿no? Y otro ejemplo de una fiesta muy importante que ha servido para reflejar la cultura de un país ante el mundo es también el Oktoberfest en Alemania. El Oktoberfest es sin duda el festival de cerveza más famoso del mundo. Se celebra todos los años en Múnich y por esa semana en Múnich recibe más de 6 millones de turistas solamente durante el festival. Es un festival que sí es cierto, no refleja toda la cultura de Alemania, sino muy específicamente la cultura bávara. Este festival también sirve para proyectar una imagen más festiva y acogedora de los alemanes, ¿no? Siempre tenemos como ese estereotipo de los alemanes serios, rígidos, y como que por esta semana tienes unos alemanes que están simplemente borrachos todo el tiempo comiendo salchicha, vestidos con unos chores cortos y unas camisas rojas. Digamos que también sirve un poco, ¿no? Para reflejar otro tipo de imagen. Y es un festival que tiene una historia demasiado interesante. La primera vez que se celebró fue en 1810. Y bueno, de ahí en adelante ha crecido a convertirse en el festival de cerveza más grande del mundo. También jugó un papel bien interesante luego de la Segunda Guerra Mundial. Y estoy preparando un episodio enfocado únicamente en eso porque de verdad tiene una historia bien, bien chévere. Pero sí, la verdad que es un festival que funciona increíblemente porque la cantidad de dinero que se genera durante el festival, 6 millones de turistas, sí es verdad que también hay muchas repercusiones, muchos dolores de cabeza para las ciudades que organizan este tipo de eventos, pero 6 millones de personas en un periodo de tiempo tan corto, de verdad tiene que ser un boom para la economía local muy, muy gigante. Y yo no creo que haya un país que también esté como explotando mejor este tipo de riqueza cultural en torno a una bebida alcohólica como puede ser Francia. Voy a hablar específicamente de Francia, también España, Portugal, Grecia, Italia, pero específicamente quería tocar el tema de Francia, que tienen unas rutas de vino que atraen todos los años a millones de turistas. Y bueno, por ahí pasan a degustar vinos, pero también aprenden bastante de las tradiciones vinícolas. Tienen una ruta que conecta diferentes pueblos en diferentes regiones de Francia, que genera una fuente de ingresos adicionales en una región que solamente estaría viviendo, digamos, de la producción y la exportación del vino, pero también ahora lo han utilizado como una manera de esparcir la cultura francesa. También ayuda bastante, ¿no? Que los vinos franceses eh, sean patrimonio cultural de la UNESCO. Eso también, pues, es un boom bastante importante y Francia también se ha dedicado a través de sus embajadas a hacer ferias de vino, vinexpos a nivel internacional y sirven como una plataforma también para mostrar esa riqueza tradicional francesa y fortalecen esa imagen de Francia como un productor de artículos de lujo, de productos de lujo, del vino de la mejor calidad. Entonces eso también es bastante marketing y ellos han logrado, que es algo que los españoles no han logrado hacer muy bien y que los italianos ahora están logrando, pero que Francia sí es verdad que son los reyes en eso y es en el marketing de los vinos y cómo le han vendido al mundo que sus quesos y sus vinos y todos sus productos son los de mejor calidad y también eso lo hacen bastante. Si tú conoces de dónde viene el vino, si te interesa este tipo, mira, esta es la región de donde viene, estas son las fotos, esto es lo que comen, ven acá, camina por aquí, mira el clima, mira la tierra. Eso también hace un poco, ayuda, facilita vender esa imagen de ese producto de tan alta calidad. Y también que el vino juega un rol bien importante en la diplomacia, no solamente de Francia, pero a nivel internacional, desempeña un papel muy importante porque bueno, primero el intercambio de vinos entre líderes es algo. Bueno, ahora también se dan otro tipo de regalos, pero es algo, ¿no? Mostrar el vino de mejor calidad, el mejor vino que puedas entregar. También las degustaciones de vino siempre han servido como unos espacios informales de diálogo. Y que no solamente sirven como espacios de diálogo, sino que al mismo tiempo están promoviendo la cultura francesa en el escenario mundial y en el escenario. También antes de seguir quería tocar un punto bien importante de estas bebidas y que han ayudado a construir una identidad nacional. Tampoco es que estoy poniendo el alcohol en un pedestal y diciendo, mira, gracias a esto tenemos una identidad y hay que... No,
Pero sí es verdad que ha jugado un papel muy importante en algunos casos, como por lo menos en México, en donde el tequila y el mezcal son un símbolo muy importante de la identidad cultural mexicana y que sirve también como para unir una sociedad que es muy compleja y como que se une todo el país alrededor de una sola bebida, ¿no? Es bien interesante. El mezcal es una bebida que se elabora a partir de la mata de agave y tiene profundas raíces en la historia y en la tradición mexicana. Es originario de la región de Oaxaca y se ha producido artesanalmente por cientos de años. Y bueno, uno de los mezcales más famosos ese es el tequila, que es un mezcal que se elabora a partir de un agave en específico, que es el agave azul. Pero bueno, esto no es una clase de elaboración y producción de mezcal y tequila, sino que quiero decir todo esto porque es una bebida que se pasa de generación en generación, se preparaba artesanalmente y al mismo tiempo une al país, tiene su propia fecha, hay una fiesta, hay un día del tequila, hay un día del mezcal, cuando es el día de la independencia se toma mezcal, cuando todas las celebraciones importantes, las celebraciones patrias se celebran con mezcal o con tequila. Y eso es la bebida nacional realmente. Es bien interesante, así como también es muy interesante en el caso de Bélgica, que es un país muy pequeño y muy complejo políticamente hablando, y donde la cerveza es una de las pocas cosas en común que tienen todos. Con todo y que tienen más de 1500 tipos de cerveza, la cerveza se puede decir que es lo único que tiene en común toda la población belga. Y es que Bélgica tiene una tradición cervecera muy rica. Se remonta, tiene siglos y siglos y ha influido muy significativamente en la identidad nacional de los belgas. No solamente eso, sino que es un símbolo de orgullo. Las cervezas son un símbolo de orgullo, las cervezas regionales son un símbolo de orgullo para las regiones y al mismo tiempo es un elemento que permitía unir a comunidades que hablaban idiomas distintos, de que tienen políticas muy distintas. Bélgica es un país muy pequeño, pero muy distinto. Tienen tres idiomas. Es como así. Es muy, muy complicado. Si ahora en 2024 es un país políticamente complicado, imagínense hace 300 400 años. Era imposible mantener eso unido. La cerveza en Bélgica también está muy relacionada con la iglesia, está muy relacionada con los monjes. Las primeras cervecerías ahí las fundaron los monjes en la Edad Media, alrededor de 1300. Y de ahí en adelante han jugado un papel muy importante en este país. Tanto así también, después de la Segunda Guerra Mundial, las cervecerías jugaron un papel muy importante en la reconstrucción de las ciudades en Bélgica. Ya desde 1695, después de un bombardeo francés, los cerveceros jugaron un papel muy importante en la reconstrucción de Bélgica y en la reconstrucción del Grand Place, que es un símbolo, un sitio muy emblemático de Bruselas. Lo mismo pasó después durante la batalla de Waterloo. Hay diferentes reportes de cómo de las tropas belgas que estaban alimentando a las tropas aliadas en la región. Es de verdad que es bien interesante y como que si ven cada momento histórico importante en Bélgica, siempre ha estado bien acompañado de la cerveza, de la cervecería. Y ya para ir cerrando el episodio me gustaría hablar del papel del alcohol en la diplomacia. Siempre es bien famoso la típica escena de la película, los diplomáticos todos bebiendo tal, en un evento. ¿Y qué tan cierto es esto? La verdad es que diferentes países han usado el alcohol como una herramienta distinta. En algunos casos se han utilizado como una herramienta de inteligencia para emborrachar y tratar de influenciar y sacar secretos, como también se ha utilizado para engrasar ciertas negociaciones cuando estaban momentos muy tensos. Y de aquí hay ejemplos muy interesantes como Churchill y Stalin o Clinton y Yeltsin. Pero no se puede hablar de alcohol y diplomacia sin hablar de Rusia. Esta gente está utilizando el vodka como una herramienta de diplomacia desde la época de Iván el Terrible. Durante la época de Stalin era una práctica muy común beber con líderes, era como una táctica para influenciar y negociar. Y esto también como todo, a veces como un regalo también ha utilizado el vodka como herramienta diplomática, así como los franceses utilizan el vino como una manera de hospitalidad, pero también se ha utilizado como para facilitar conversaciones diplomáticas. También durante la Guerra Fría, los soviéticos tenían una fiesta del vodka.
Estas fiestas eran bastante comunes en las embajadas y en los consulados soviéticos en el extranjero y eran como una manera también de promover esta imagen, una imagen de la Unión Soviética y cómo establecer contacto con los ciudadanos locales. También en 1945, durante la cumbre de Yalta, hay demasiados registros históricos de cómo se bebió en grandes cantidades en esas negociaciones entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Sí, a veces cometo el error de hablar de estas cumbres como si todo el mundo supiera qué es. Básicamente, la cumbre de Yalta fue una cumbre entre Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en 1945 para hablar, para discutir el futuro de Europa después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante estas negociaciones se sabe que a Winston le gustaba la bebida y se tomó demasiado durante las negociaciones. Se cuenta que en las discusiones informales sobre todo y en esos momentos de relajación después de las comidas eh, se acompañaban con alcohol y esto ayudó bastante en la dinámica de la cumbre. Al final funcionó, no funcionó, no sé, se llegó a una conclusión, se firmó, entonces se puede atribuir 100% de alcohol, seguramente no, pero se podría decir que jugó un papel. Lo mismo pasó en 1986 en Reykjavik, en la reunión entre Ronald Reagan y Gorbachev. Aunque, a diferencia en Yalta, en este momento no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Eh, se dice que ambos líderes compartieron unos momentos de borrachera después de la cena y como que eso sirvió, más adelante se vio como un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y sí, hay demasiados ejemplos ya. Bueno, y la verdad que hay demasiados ejemplos, me puse investigando para este episodio, que hay demasiados ejemplos de borracheras entre presidentes de Estados Unidos y rusos. Lo mismo también pasó con Bill Clinton y tiene un cuento muy famoso en 1995 cuando Yeltsin fue invitado a la Casa Blanca que se echó una borrachera. Primero que estaba impresionado de la poca cantidad de alcohol que servían porque en la Casa Blanca tenían controlado el tema de la bebida. Y después, pues Yeltsin sí se pasó, se echó una borrachera y después se puso a cantar en el piano de la Casa Blanca. Y es como una historia famosa en la diplomacia de Estados Unidos y como una anécdota como en la historia diplomática entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando el episodio por acá. Me pareció muy interesante ver el papel. Me emborraché y no bebí. Me pareció bien interesante ver el papel que juega el alcohol en la geopolítica. Se ve muy interesante esa relación que hay entre la economía internacional, se ve también la cultura, el soft power y la diplomacia. Todo esto con algo que jamás pensamos, ¿no? Como el alcohol, que al final no es ni... Pues sí, también me faltó decir, acá estaba hablando del papel del alcohol en las relaciones internacionales. Simplemente quería ver el alcohol como esa historia del alcohol que está entrelazado con la historia de la humanidad, el que venimos consumiendo desde hace más de 9000 años, que tiene orígenes en la época neolítica y que em, que ha estado ahí presente en los grandes momentos históricos de la historia humana. También me pareció muy interesante ver el alcohol como una herramienta diplomática, no solamente el simple hecho de regalar una buena botella, sino también esto de incentivar eventos, como en el caso del tequila, como en el caso de Francia y el vino. Eh, También verlo como la importancia turística y la importancia cultural que está teniendo. Sí, básicamente eso. Quería concluir que algo tan aparentemente cotidiano que es al final de lo que va este podcast, demostrar cómo estas cosas tan cotidianas como una botella de vodka o de ron puede estar relacionado y puede tener repercusiones en nuestro mundo, puede tener una historia muy, muy interesante con la política internacional y no nos damos cuenta, ni siquiera lo pensamos. Voy a dejar el episodio hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Denle like si les gustó. Suscríbanse para donde sea que estén escuchando esto. Spotify, YouTube. Son las únicas dos opciones que tengo hasta ahora. Y nos vemos la semana que viene. O bueno, dentro de 2 semanas. O capaz 3. Nos vemos.